Muy buenos días. Hoy continuaremos con las clases del curso. El día de hoy corresponde a la clase número 17, en la cual continuaremos hablando acerca de los métodos para la evaluación de los campos bioelectromagnéticos. Hablaremos acerca de algunos métodos teóricos para el análisis de los campos, recordando el concepto de vector derivación visto en clases anteriores. Entonces recordemos que el vector derivación no es más que la ley de Ohm en 3 dimensiones. Es decir, cumple la ley de linealidad, la cual dice a una causa conocida corresponde un efecto, el cual está relacionado a través de un factor de proporcionalidad, que en este caso lo llamamos el C sub X. ¿Ya? Entonces, para un vector de corriente se obtendrá un voltaje que es proporcional a esa corriente dada por un factor de proporcionalidad. Y esto se encuentra en cada una de las 3 direcciones del espacio. Así tenemos C sub X, C sub Y y C sub Z. En el cual esas componentes componen el vector derivación en cada una de sus direcciones. Por otra parte, tenemos que ese vector derivación también cumple con el teorema de superposición, en el cual dice, al yo tener una causa, puedo obtener un efecto. Sin embargo, si yo puedo descomponer esa causa en diferentes causas, el efecto total va a ser igual a la suma de los efectos producidos por cada una de esas causas. Es decir, si yo puedo descomponer el vector de dipolo de corriente en sus componentes en cada una de las direcciones, yo puedo medir el potencial producido por el dipolo de corriente como la suma del potencial producido por cada una de las componentes del vector dipolo de corriente. Es decir, yo tengo cada una de las componentes del vector derivación multiplicado por cada una de las componentes del vector dipolo de corriente, y al sumar estos efectos puedo obtener el efecto total. Es así que se definió el vector derivación C como la suma de esos factores como el vector que se compone de esos factores de proporcionalidad entre la causa y el efecto en cada una de las direcciones del espacio. Así, podemos escribir el potencial eléctrico como el producto punto entre ese vector derivación y el vector de dipolo eléctrico. Este dipolo eléctrico, este vector derivación, perdón, tiene unidades de voltios sobre ampere y corresponden a unidades de resistencia ohm. En este caso, nosotros estamos tomando los vectores de derivación desde un punto de origen hasta un punto de medición sigma. Por lo tanto, estos vectores de derivación se conocen como vectores de derivación monopolares. Pues utilizan únicamente un polo de medición y el otro se encuentra en el origen del vector de corriente o el vector causa. Por otro lado, nosotros podemos tomar la medición mediante vectores de derivaciones entre dos puntos. Es decir, si nosotros tenemos una causa en este punto con una magnitud P, medimos el potencial en el punto 1 teniendo en cuenta el vector derivación que hay hasta ese punto, el C sub 1. Entonces podemos encontrar el potencial 1 como el producto punto entre ese vector C sub 1, ese vector derivación, por el dipolo de corriente. Ahora, queremos hallar el vector derivación, queremos hallar el potencial en el punto 2, entonces tomamos en cuenta
el vector derivación C sub 2 por el dipolo de corriente. Y así obtenemos el vector derivación 2. Luego obtenemos el voltaje entre los puntos 2 y 1 como, perdón, el voltaje entre el punto 1 y 2 como la diferencia entre el voltaje obtenido en 1 menos el voltaje obtenido en 2. Esto es voltaje de 2 con respecto al punto 1. El punto 1 en este caso funciona como referencia. No, perdón. Es el voltaje en 1, el voltaje en 1 con respecto al punto 2. El voltaje 2 es el que funciona como referencia. De aquí podemos obtener el vector derivación entre los puntos 2 y 1 a través de la siguiente relación. Entonces, si conocemos que el voltaje entre 1 y 2 está por el voltaje en 1 menos el voltaje en 2, esto a su vez es igual a el vector derivación 1 por el vector dipolo menos el vector derivación 2, el vector derivación 2 por el dipolo. Si sacamos como factor común el dipolo, nos queda que C sub 1 menos C sub 2, o sea, los dos vectores de derivación por el dipolo son iguales a un vector nuevo que llamaremos el vector derivación desde 2 hasta 1 por el vector dipolo. Y aquí aparece ese vector derivación. Entonces ese vector derivación va desde el punto 2 hasta el punto 1 y se nombra como vector C sub 1, 2 que va desde el punto 2 hasta el punto 1. Luego, para encontrar ese potencial directamente utilizamos el vector derivación de 2 a 1 multiplicado por el dipolo de corriente en el origen donde lo seleccionamos. Ahora, ¿cómo se realiza la medición de los campos bioeléctricos? Entonces, esto se realiza a modo de calibración. Vamos a poner acá un electrodo, el cual se introduce desde el exterior y el cual va a tener la capacidad de generar corrientes unitarias en dirección X, Y y Z. Entonces, va a generar una corriente de 1 amperio en la dirección X y esa corriente me va a generar un potencial sobre esta derivación que se observa en la pantalla, la cual me da como resultado esta magnitud. Acá lo que estamos haciendo es, sabemos que potencial es igual al C punto P. Si nosotros estamos tomando el vector P, eso quiere decir que vamos a encontrar únicamente perdón, si estamos tomando solamente la componente X del vector P, quiere decir que multiplicado únicamente por la componente X del vector derivación nos va a dar el potencial, ese potencial que estamos midiendo acá. Lo que quiere decir además que si ese vector P es de valor 1, el potencial va a corresponder a la componente C sub X del sistema. Por tanto, lo que estamos trazando en este punto sería la componente C sub X. De igual manera lo hacemos para la dirección Y, en el cual agregamos un vector de 1 amperio. Ese nos da como efecto este vector que lo consideremos como la componente Y lo mismo en la dirección Z. Luego, con estos tres vectores que acabamos de encontrar, obtenemos el vector resultante C, el cual es igual a la componente X, dirección X, más la componente Y en dirección Y, más la componente Z en dirección Y sub Z. Ese vector lo trasladamos hacia el punto en el cual estamos haciendo la estimulación y ese va a ser el vector derivación para una fuente en este punto medida desde esta derivación.
Si observan la calibración que hicimos, la hicimos con 1 amperio. Obviamente esto no es algo que se haga en un paciente. Nosotros no podemos colocarle en el interior del cuerpo un electrodo y mucho menos colocar una corriente de 1 amperio a circular a través del volumen conductor de un paciente. Eso lo mataría. Lo que se hace es que se obtienen volúmenes conductores de modelos in vitro, o sea, modelos de simulación, y a eso sí se les aplica corrientes de 1 amperio para medir los voltajes que se producen en la derivación deseada.